Una entre muchas. Traducción: Santiago García. Dedicado a todas las otras. Me llamo Una. Una, que significa única. Una vida, una de muchas. ¿Qué puedo contarte? Bueno, en su día aprendí a tocar Mull of Kintyre a la guitarra. Otros chicos se metían conmigo, pero yo creía sinceramente que era una canción bonita. Era 10.977. A la mayoría de los críos de mi edad les iba el punk o el ska, aunque solo tuvieron 12 años. Así que yo estaba fuera de onda. Fue una época musical extraña. The Brick House and Rastrick Brass Band no llegó al número 1 por culpa de Wings. Los Sex Pistols acababan de publicar su primer y único álbum, Nevermind the Bollocks. Al principio no me enganchó. Pero Mull of Kintyre fue el primer single británico que vendió más de 2 millones de copias. Así que no puedo haber sido la única persona a la que le gustó. También me aprendí una canción de Crystal Gayle y otra de David Soul, que creo que las cantaba bastante bien, aunque ponía de los nervios a mi hermana. Tenía 7 o 8 años cuando empecé a tocar la guitarra. Me gustaba Top of the Pops, pero la música rock me resultaba un poco ruidosa. Me encantaba Val Doonican. Tenía una canción que se llamaba Walk Tall. Me decía que caminara recta y mirase al mundo a los ojos. Y eso es lo que intentaba hacer. Pronto aprendí a bajar la mirada. Nací en el domicilio familiar, en una casa como esta. Mi madre me dio el pecho. Tenía una hermana mayor. Mi hermana nació justo antes de un crudo invierno de 63. Nuestra madre no estaba casada por entonces. En 63 era algo extraordinario tener una bebé si no estabas casada. Así que la madre de mi hermana era una madre soltera. ¿Qué era mi hermana? ¿Y qué era su padre? Me lo preguntó. Nadie le explicó eso. Se enteró por un chico de la escuela. Nuestra madre tuvo más suerte conmigo, ya que mi padre se casó con ella antes de que yo apareciese. Luego nos mudamos más abajo, a una casa como esta. Fui a la escuela local. Asistí a las clases de ballet. Mi padre me hizo una casa de muñecas preciosa. Debía quererme mucho. Mis épocas favoritas eran las navidades y las vacaciones de verano. En Navidad me paseaba cargando con una funda de almohada llena de regalos, como si fuera Papá Noel. En las vacaciones de verano vagabundeaba lentamente por la playa, imaginando que era un personaje de libro, la esposa de un pirata, una cazadora de dragones, una niña huérfana en una historia de ladrones y contrabandistas, de té por la tarde e internados.
La gente siempre me estaba diciendo que tenía mucha imaginación. Durante un tiempo, los 70 parecieron un acogedor mundo de rosas. Pero fue una década turbulenta. Había huelgas, cortes de luz, el ira, la rabia, el cambio al sistema decimal, disturbios raciales, secuestros arios, talidomida, huelgas otra vez, hooligans de fútbol. No era todo malo. También estaba la ley de salario igualitario, la ley de discriminación sexual, Pink Floyd y Fawlty Towers. En aquel momento no prestaba atención a nada de eso. Mi mundo de los 70 consistía en ver a Blue Peter y comer pica pica con una pajita. Yo vivía al oeste del condado más grande del Reino Unido. En 74 se habló mucho de Yorkshire. Se cambiaron los límites y a la gente no le hizo gracia. En 75, el año en que empieza mi pequeña historia, se estaba produciendo otra historia más grande. Una historia que me seguiría durante mis años de formación. Nadie le hizo caso al principio. El 5 de julio, alguien atacó con un martillo y un cuchillo a una mujer de Keighley de 37 años en un callejón. Sobrevivió. El 15 de agosto, alguien atacó con un martillo y un cuchillo a una mujer de Halifax de 46 años en la calle. Resultó gravemente herida. Y el 27 de agosto, alguien atacó con un martillo a una niña de 14 años en un camino de campo de Silsden, hiriéndola gravemente. ¿No sería reconfortante que estas historias tuvieran un final feliz? ...1975... 3 finales felices. En Keighley. Ya están discutiendo otra vez. ¡Despierta, desgraciado! En Halifax. ¡Chao! ¡Chao! Oh, cerrado. En Silsden. ¡Malditos zapatos! Casa. ¡Ay! 75 fue un año muy ajetreado para Yorkshire. Entre otras cosas, el 7 de marzo, el cadáver de la heredera adolescente Leslie Whittle apareció en el fondo de un conducto de drenaje. Donald Nielsen, que la mató, fue apodado por la prensa como la Pantera Negra. Resultó que era de Bradford. Más tarde, el 5 de octubre, encontraron el cadáver de una niña de 11 años llamada Leslie Molseed en un páramo cerca de Ripondon. Alguien la había agredido sexualmente y asesinado. Luego, el 30 de octubre, alguien atacó a una cuarta mujer con un martillo a las afueras de Leeds. Madre de 4 niños pequeños, murió por lesiones en la cabeza y múltiples heridas de apuñalamiento. 10 semanas después, alguien mató a otra mujer de la misma manera, a la salida de un club de Leeds. Para diciembre de ese año, la policía del oeste de Yorkshire todavía no había obtenido ningún progreso en sus investigaciones sobre los ataques del martillo, y nadie de la prensa había pensado todavía un nombre sensacional para el asesino. Pero la policía había acusado al hombre equivocado del asesinato de los Molseed. Stefan Kisko, del que se informó que se comportaba de forma extraña, confesó después de ser interrogado durante 2 días sin un abogado presente.
Lo encerraron de por vida y pasó 16 años en la cárcel antes de ser absuelto. Mientras estaba preso se volvió esquizofrénico. Mientras, el hombre que había matado realmente a Leslie, Ronald Castry, un hombre casado corriente que tenía una tienda de cómics en Ashton-under-Lyne, no fue a la cárcel hasta 2007, 32 años más tarde, cuando las pruebas forenses de ADN demostraron su responsabilidad. 75 fue también un año muy ajetreado para mí. Fue el año en que conocí a un hombre que me dijo que su nombre era Damien. Fue el inicio de un largo y cálido verano. Llevaba uno de los vestidos de mi hermana mayor, como si fuera una princesa. Era blanco, con florecitas azules y la espalda desnuda. Lo tomé prestado sin pedirle permiso. Parecía una niña de 10 años con un vestido grande, pero él hizo como si creía que yo era mayor. Me sentí halagada. Para entonces también tenía una hermana pequeña, y aunque aún no lo sabía, mi madre se estaba disolviendo y mi padre se desmoronaba. Así que estaban bastante distraídos. Mi hermana mayor tampoco estaba exactamente feliz. No le conté a nadie lo del hombre llamado Damien, y nadie me preguntó. Desgraciadamente, si no lo cuentas, nadie se fija. El incidente con Damien quedó completamente enterrado. La vida continuó. Intenté ser una buena chica. Así es como era. En otoño empecé el instituto. También empecé a mojar la cama. La escuela estaba bien, me gustaba y al principio me fue bien sin esfuerzo. Hice amigos. Me gustaba el arte, pero a otros chicos les parecía una pérdida de tiempo. Una vez, en clase, hice un dibujo de un chico que me atraía. Al profesor le gustó y lo puso en el pasillo. Todo el mundo le reconoció. Ya os podéis imaginar cómo se rieron los otros niños. Me dio mucha vergüenza. No hace falta decir que el chico no me pidió salir, aunque se me daba muy bien dibujar. Algunas chicas de la escuela tenían novio. Eran las sofisticadas, las que llevaban mallas y se hacían peinados. Mis amigas y yo no nos hacíamos peinados y no teníamos novios. Por lo general, llevábamos calcetines. Para 77, todo el mundo hablaba de los horribles asesinatos que se estaban produciendo en la zona de Leeds y Bradford. Estamos siguiendo un posible vínculo con un tipo similar de asesinato producido en Preston en 75, cuando una prostituta apareció muerta a puñaladas. Yo no sabía lo que era una prostituta, pero me preguntaba quiénes eran esas mujeres. Murió por lesiones en la cabeza, heridas en el estómago, cuerpo desnudo. El asesino le había dado un billete de 5 libras que formaba parte de una serie de 69 billetes con números consecutivos que se podían rastrear hasta el banco. 6,000 personas podrían haber recibido ese billete al cobrar su sueldo. Era como buscar una aguja en un pajar. Me dirijo a las personas ahoradas de Yorkshire para que busquen en sus bolsos, carteras o huchas los billetes de esa serie vital.
Llegaría incluso a pedir a las esposas que miren en las carteras de sus esposos para ver si encuentran uno de esos billetes. Mientras, empezaba a interesarme por los chicos. El señor Hobson, jefe de investigación criminal de Leeds, dijo que mantenían abiertas las posibilidades de que el asesinato estuviera vinculado con los asesinatos a lo Jack el Destripador, sin resolver, de 2 prostitutas de Leeds. Asesinato en la niebla. Asesinato dramático, horrorizar al público. La víctima del parque era una joven madre de 2 hijos. 4 niños desolados reciben la noticia de que mamá ha muerto. Vivimos la vida al máximo, habla el marido de la víctima. Para el 78, más de 200 policías del oeste de Yorkshire estaban dedicados permanentemente en la investigación del destripador. Los muchos fallos de la investigación están bien documentados. La policía no hizo ningún progreso significativo y quedó clara su incompetencia. No eran completamente estúpidos. Un detective veterano declaró en la radio nacional que el destripador debía de ser el marido de alguien, el hijo de alguien. Pero la hija de alguien había intentado decirles cómo era el destripador desde 75. La había visto bien durante la larga conversación que habían mantenido la noche en que volvió caminando a casa sola, por un tranquilo camino de campo, calzada con zapatos inadecuados para ese propósito. Se mostró discreto, incluso tranquilizador, mientras caminaban charlando. No le hizo sentir nerviosa ni incómoda. Hablaron del tiempo y le dijo que vivía en Holloway House cerca. Luego, cuando llegaron al final del camino de ella y la niña se volvió para despedirse, la golpeó en la cabeza varias veces con un martillo, emitiendo el sonido de un gruñido grave. Ella pensó que debía ser la pantera negra, de la que tanto había oído hablar en las noticias. Como fue interrumpido por la llegada de un coche, no consiguió matarla. La recogió, la tiró sobre una bala y se marchó corriendo. El retrato robot que la hija de alguien proporcionó en 75 resultó más tarde que mostraba un parecido casi exacto. Cuando vio los retratos de robot hechos por otras mujeres, la niña volvió a la comisaría con su madre para explicar que el destripador era el mismo hombre que la había atacado. Pero los agentes que examinaban el caso decidieron no incluirlo en la investigación, debido a que no era una prostituta y nadie la podría haber confundido con una. De modo que si ellos creían que nadie quería matarla, ya que no era una prostituta, entonces, ¿por qué pensaban que alguien había intentado matarla? No me tomaron en serio, dijo luego. No sé por qué, tal vez por mi edad. Hoy nos lo estamos pasando bien, ¿eh?